En este lugar se encuentra la historia de nuestra ciudad. Aquí se encuentra el archivo histórico del municipio de Chihuahua. Acompáñenme a conocerlo. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿qué es un archivo histórico? Bueno, pues yo ya busqué la definición en el diccionario. Es el cúmulo de documentos con valor histórico que una nación atesora a través de instituciones especializadas con el fin de conservar su memoria cultural e histórica. Pero vamos con los expertos a que nos platiquen qué es un archivo histórico. El archivo histórico pues es el lugar donde se conservan para siempre los documentos que han alcanzado el rango de patrimonio cultural, que deben ser conservados para toda la vida, ya de manera abierta para ofrecerse a los investigadores de la historia. Ese es un archivo histórico. Este acervo se conforma por documentos originales, entre ellos el acta de fundación de la ciudad de Chihuahua, conteniendo más de 300 años de historia de nuestra ciudad. Para conservar nuestro archivo histórico, el gobierno municipal, a través de su Instituto de Cultura, gestionó un recurso federal que ha sido destinado a la clasificación del Fondo Colonial, diseño de una plataforma de consulta digital y adquisición de equipo especializado. Una de las cosas a las que nos hemos centrado mucho más desde que entramos prácticamente con esta responsabilidad en el Instituto de Cultura es a la gestión y a la procuración de fondos. La Secretaría de Cultura y la Cámara de Diputados manejan un programa que se llama un programa anual de proyectos culturales y bueno, pues nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto, presentarlo ante la Cámara de Diputados y afortunadamente pues fuimos pues muy seleccionados y se nos apoyó con 2.5 millones de pesos. Fuimos incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Todo este proyecto va a durar alrededor de un año en esta primera etapa porque hay que clasificarlos, hay que catalogarlos y bueno, digitalizarlos. Nosotros fuimos invitados por el Instituto de Cultura del municipio. Somos gente que trabaja desde hace muchos años en los archivos históricos, antes en el Instituto de Antropología, ahora en la Secretaría de Cultura. Y nos invitaron para que hiciéramos un diagnóstico de cuál era la situación del archivo, porque el objetivo central de este proyecto del Instituto de la Cultura del municipio era subir toda la información a la red para que se pudiera consultar, que se pudiera escanear. Y dentro de todos estos procesos, generalmente cuando se hacen estos proyectos, nos piden que lo que quieren tener es subirlo en la red para que todo el mundo lo consulte, pero antes necesitamos un proceso muy largo de clasificación documental. Entonces establecimos con ellos cuál era la ruta crítica para poder llegar a ese gran resultado. El trabajo de reconocimiento de nuestro archivo, de la clasificación, de saber con qué contamos documentalmente y que forma parte de la historia de Chihuahua, lo que sigue es hacer que todo ese acervo documental esté digitalizado y de fácil acceso para el que quiera consultarlos y que ese fácil acceso permita que cada vez más gente pueda tener no solo acceso, sino conocimiento de la historia de Chihuahua a través de los documentos en donde se hizo historia. Queremos un archivo accesible para la gente, no solo consultable en sitio, sino también consultable a través de internet y de las nuevas tecnologías, que cualquier persona pueda acercarse y conocer documentos que fueron fundamentales para forjar la historia de Chihuahua, y creemos que en esta primera etapa, con este reconocimiento que vamos a hacer de lo que tenemos como acervo histórico, es la etapa fundamental para poder construir el objetivo final, que es hacer accesible al ciudadano común, al investigador, al académico, al estudiante, todo este acervo documental con el que contamos. Como estamos hablando de clasificación, pues había que conformar un equipo interdisciplinario. Entonces son perfiles muy específicos que había que encontrarlos. Lanzamos una convocatoria, el Instituto de Cultura lanza una convocatoria y empieza a buscar estos perfiles en historia, ciencias de la información, antropología, que supieran de paleografía, que también tuvieran ya una experiencia en archivos históricos, porque pues sin duda la experiencia sirve para no empezar de cero. Entonces sacamos una convocatoria y un proceso de selección buscando estos perfiles. La verdad es que fuimos muy afortunados en conformar este equipo de 9 personas, de analistas documentales, de un experto en
también en sistemas, y la coordinadora, que es Mónica Villegas, que es la que los está justamente coordinando y diciéndoles cómo debe ser todo este proceso de clasificación. Es un proyecto muy interesante que lleva varias etapas, porque el trabajo de análisis implica varias habilidades. Entre ellas es tener especialidades como la paleografía, información sobre la organización de los archivos y, bueno, capacidad de lectura y un bagaje de historia también para poder hacer esto. Y te digo que fuimos muy afortunados porque no es fácil. O sea, no es fácil encontrar estos perfiles, y también creo que es una oportunidad para quienes estudian este tipo de carreras, tengan esta oportunidad laboral de hacer lo que realmente les gusta, ¿no? En este momento la gente está trabajando muy a gusto. Son trabajos en los que poco a poco la gente se va involucrando con la vida de las personas que aparecen en los documentos, y de alguna manera nos vamos adentrando en cuáles eran los problemas más grandes que se tenían en la época de la colonia, los chismes de familia, los pleitos por tierras, que tiene que ver con fundaciones de minas, de poblados, pleitos por el agua, herencias, y total uno acaba conociendo a toda la población de esa época. El Archivo Histórico de la Ciudad de Chihuahua está dividido en 10 fondos. El Fondo Colonial, Independencia, Invasión Norteamericana, Reforma, Intervención Francesa, República Restaurada, Porfiriato y Terracismo, Revolución, Reconstrucción, Cardenismo y Contemporáneo. Al día de hoy se han analizado 5.809 expedientes, se han leído 103.378 hojas y se crearon 6.936 fichas. Todo este esfuerzo se ha enfocado en el fondo más antiguo, que es de 1668 a 1823, y es el Fondo Colonial, el cual consta de 338 cajas con 8.041 expedientes y 119.914 hojas. Este fondo representa el 38% de la totalidad de nuestro archivo histórico de la ciudad de Chihuahua. Los archivos hablan por sí mismos y cuentan su historia. La representación de las gestiones que se hicieron cotidianas en el tiempo que se produjeron. Ellos leen todos los días, documento por documento, y esto es bien importante porque nada de lo que leen está sujeto a la interpretación. Documento que leen lo tienen que clasificar de acuerdo al contexto histórico, a lo que dice, y pues estoy hablando que es lectura en español antiguo, ¿no? Entonces no es fácil, cualquier persona no sabría leerlo. Bueno, pues estamos formando lo que es una base de datos y al mismo tiempo estamos reconstruyendo lo que vendría siendo la memoria histórica del municipio. La finalidad del sistema es ayudar a los investigadores a encontrar un poco más concreto lo que buscan dentro de todos los expedientes que puede haber en el acervo. Funciona clasificando los expedientes que ya nuestros compañeros analizan, en el sistema se captura de acuerdo a la ficha que ellos hicieron. Ya de esa captura ya se relaciona, ya se ve si está relacionado con otro expediente, que puede estar desmembrado, las fechas en las que se hizo, si son aproximadas, si ya vienen ahí las fechas en sí, pues básicamente es eso. Bien, pues me encuentro con el equipo multidisciplinario que realiza lo más interesante, que es pues, la lectura de todo lo del archivo histórico. Chicos, muchas gracias por recibirnos, y sobre todo les decía, para mí pues es realmente impactante el encontrarme con que pues están muy jóvenes. ¿Qué es lo más importante que ustedes consideran de su trabajo? Yo creo que el rescate de la memoria histórica actualmente está en el olvido, todo lo que tiene que ver con la cultura, y esto es un avance muy importante. El estado de Chihuahua no contaba con un archivo histórico como tal. El archivo histórico que tenía hace años lo tenían abandonado, y a partir de ese abandono se empezó a rescatar hasta lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es el rescate completo, y esperamos que sea no solamente de la parte colonial, sino que sea de todo el archivo histórico. ¿Qué documento o algo que nos pudieran compartir diferente o extraño, divertido incluso, que se hayan topado en sus investigaciones?
ejemplo, este que estoy leyendo ahorita es un proceso judicial de homicidio, por homicidio. La primera declaración que hace el acusado es que al difunto lo asesinaron los apaches, porque está en periodo de correrías de las guerras contra los indios bárbaros. Pues dice, no es cierto. La segunda declaración que da es que dice que el diablo se apoderó de él y entonces mató a la persona, que se está muy arrepentido. Y a otra tercera declaración que da es que pues sí, se hicieron de pleito y pues lo mató dentro del forcejeo, los dimes y diretes y los golpes. Sigues leyendo y al parecer, hasta donde voy, lo mató porque fue testigo de que mató a otro. ¿Ves? Y entonces es muy interesante, aunque a nosotros no nos corresponde entablar ahorita conexiones históricas en sentido de investigación histórica, sino hacer el análisis, un análisis exhaustivo para corregir la clasificación que tiene este periodo colonial de este archivo. Para lograrlo tenemos que leer todo el expediente, todo. De entrada yo ya sabía que era un homicidio y que va a ir en justicia, en homicidios, pero tengo que leer absolutamente todo para estar certera de que es lo que es y que va a ir donde va a ir. Son los registros de minas, que casi siempre son de Santa Eulalia, y muchas veces dicen, se encuentra al lado del cerro tal, y uno personalmente empieza a construir el imaginario de ese lugar y se empieza a interesar por saber cuáles son los cerros que se encuentran ahí. Incluso también por ejemplo, por mi gusto, yo he estado mencionando son los presidios que se encuentran ahí, cuáles se han ido cambiando, incluso los mismos trabajadores que han estado como tendejoneros, que nos han salido, los hemos estado anotando, para así posteriormente sigue el proyecto, pues seguir haciendo pues un artículo sobre estos asuntos. Lo que nos llamó mucho la atención es que cuando llegaban a hacer el ataque entraban a las haciendas y tomaban a las mujeres vírgenes sobre todo y redactaba un alcalde que las abría por el vientre, les ponían frijoles y además, bueno, como venía la redacción decía que por sus partes vergonzosas les insertaban un arco. A los hombres les mutilaban los genitales y todo esto era redactado por un teniente que se llamaba Antonio Cape. ¿Qué definen como complicado dentro de su trabajo? Aquí. Hay otro tipo de dificultad, además del tipo de la redacción que tiene, en ocasiones aparecen abreviaturas distintas que generalmente nosotros no conocemos. Como son documentos institucionales del ayuntamiento, utilizan abreviaturas, por ejemplo, para decir regidor, utilizan la palabra regidor. Entonces hay muchos tipos de esas abreviaturas que son dificultosas, pero conforme fuimos adentrándonos más en los documentos, pues se pudieron sortear todos esos tipos de complicaciones. Que de hecho por eso están dispuestos así, ¿verdad? Por eso se encuentran así, porque igual ustedes se intercomunican, igual ya dominan ciertos, no sé, abreviaturas o términos, definiciones, y entre ustedes están pues aportando, ¿verdad? Sí. El rescate y difusión del archivo histórico es un proyecto ambicioso. Este primer esfuerzo es el parteaguas que motiva la inversión para el resguardo y mantenimiento de este patrimonio cultural chihuahuense.